Ya, perfecto. Entonces, comencemos. Entonces, para nosotros es muy importante dar algunos lineamientos y hemos sacado algunas disposiciones legales para que efectivamente podamos reactivarnos rápidamente. Sin más preámbulos, ¿qué se ha visto afectado por el COVID? Es muy importante entender que por efectos de la emergencia sanitaria, nuestro programa de ejecución de inversiones se ha visto afectado. También se ha visto afectados los rendimientos y la cantidad de personas necesarias para la ejecución. Dadas las medidas que ha dispuesto el MINSA, es necesario entender que hay rendimientos que han cambiado, por lo cual afectan a nuestra inversión. Adicionalmente, claro está que estos va a afectar al costo de la inversión. Si antes teníamos programados ciertos gastos, ahora se van a ver incrementados. En este sentido, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, tenemos un marco normativo que hemos dispuesto, el Decreto Supremo 101 y el Decreto Supremo 103, ya da inicio a la reiniciación de la actividad constructiva. Adicionalmente, tenemos el Decreto Legislativo 1486, que da disposiciones para justamente cómo hacer las incorporaciones de los mayores gastos y también cómo hacer los acuerdos con el contratista para el reinicio. Adicionalmente, y por eso está Patricia, después que va a hacer una breve presentación, se dispone la directiva número 105 con respecto a las medidas ya procedimentales de cómo hacer esa solicitud de ampliación de plazo. Hemos también dispuesto documentos técnicos. El día de ayer hemos sacado un primer documento de trabajo, que son criterios técnicos para el registro de las modificaciones para los expedientes técnicos. Adicionalmente, tenemos un equipo de asistencia técnica, los especialistas técnicos que están en los gobiernos regionales y un equipo más de 60 personas que está en las regiones, en la cual también pueden ustedes solicitar consultas con respecto a la reactivación. Además, hemos iniciado estas conferencias virtuales en la cual también les daremos ejemplos y casuísticas de cómo o qué deben considerar para la reactivación de las inversiones. Finalmente, vamos a poner y hemos dispuesto también en la página web una caja de herramientas para que ustedes fácilmente puedan hacer un seguimiento, también tengan solución de preguntas y obviamente también puedan ver, hay infografía y presentaciones para que ustedes puedan entender cuál es el marco normativo y qué pasos seguir para poder reactivar. Algo que hay que entender es cómo afecta el COVID al cronograma y al costo de ejecución. Entonces, vamos a graficarlo en 3 momentos. Hay un primer momento desde el 16 de marzo hasta el inicio de adecuaciones o aprobación de plazo, en el cual son un número de días. Esos gastos por la priorización es lo que ha afectado inicialmente, que lo denominaremos un número de X días. Para los casos de los cuales ya han sido levantados con el DS-101, que es la mayoría casi a nivel nacional, solamente las zonas urbanas de las zonas críticas del COVID no todavía han iniciado la actividad de construcción, pero todos los demás sí. Después hay una etapa de adecuaciones. Y esto es muy importante porque, dadas las disposiciones sanitarias, sí es importante entender que nuestras inversiones van a necesitar que se adecúen ciertos ambientes de trabajo y también hay una removilización de personal y equipo. Eso es una cantidad de días que es importante, que es una primera etapa para el reinicio. Y después ya viene el reinicio de ejecución de obra. Acá es importante entender que ya el cronograma tenía antes una cantidad de días, por ejemplo, 70 días. Y obviamente por el rendimiento ha cambiado una Z cantidad de días. Y por eso le ponemos Z porque lo que se tiene que calcular es justamente cómo ha cambiado o cómo ha variado dada la obra bajo medidas COVID. Entonces, las modificaciones de las inversiones, ¿qué van a incluir? Van a incluir un nuevo plazo de ejecución. Entonces, tenemos que incorporar en la sumatoria de X, Y y Z días al cronograma inicial. Tenemos también que incorporar los gastos y costos realizados por efectos de paralización de obra. Tenemos que considerar también los gastos y los costos estimados relacionados a las adecuaciones del periodo Y y también vamos a tener que incorporar los gastos y costos relacionados a la ejecución bajo las medidas COVID, dado que los rendimientos van a cambiar. Mejor dicho, han cambiado.
Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las disposiciones o cuáles son los beneficios que nosotros hemos incorporado en la segunda disposición complementaria en el DL 1486? En primer lugar, hay una posibilidad de reconocimiento de gastos y costos debido a efectos del COVID. Es decir, X, Y y Z, estos cambios van a poder ser justamente reconocidos. Después, hay un tema de ampliación directa de plazos de supervisión y reconocimiento de costos del supervisor, dado que obviamente el supervisor también se va a ver afectado por estas medidas. Adicionalmente, lo que sí muy importante es que sí hemos considerado una reducción de plazos a las modificaciones contractuales. Ya no existen las adendas. Hemos hecho un procedimiento mucho más express para que ya se pueda abrir o se pueda reiniciar las obras por contrata y no se requiera una adenda, simplemente con la aprobación de los documentos, que las solicitudes que nos solicita el contratista, ya con eso es una modificación contractual. Y también muy importante, que también lo hemos incorporado, es que hay una posibilidad de entrega de adelantos directos y adelantos de materiales para poder dar un poco de liquidez al contratista. Algo que es importante también entender es que el procedimiento administrativo para el reinicio es en dos fases. Una primera etapa que es que la entidad se tiene que pronunciar sobre la ampliación excepcional de plazo. Y la segunda etapa es ya la cuantificación y reconocimiento de costos. Aquí un poco más lo vamos a explayar. Entonces, en la primera etapa vamos a ver la ampliación excepcional de plazo. ¿Qué significa? Una vez que ya se haya culminado la paralización, en este caso, en la mayoría de casi todas las regiones y todas las ciudades, ya a partir del DS 101 se autoriza el reinicio de la actividad constructiva. Es muy importante entender que la empresa jurídica es el que registra en el SYSCOBIT su plan de salud y su plan de justamente de la emergencia para poder reiniciar sus actividades. El contratista va a tener 15 días para presentar la ampliación excepcional de plazo. Una de las cosas que nosotros estamos, y te lo permite la norma, es que puede haber un acta de acuerdo para el inicio de la adecuación. Puede ser antes de los 15 días, puede ser después de los 15 días. Este acta es un acuerdo entre ambas partes. Lo que sí es importante entender es que una vez ingresado la solicitud, que tiene como máximo 15 días, la entidad tiene 15 días más para ya aprobar. Y ahí Patricia les va a poner un poco más en detalle qué es lo que tiene que presentar el contratista. ¿Cómo afecta esta ampliación al contrato de supervisor? Bueno, el contrato de supervisor, dada que una vez se apruebe la ampliación del contrato madre, entonces automáticamente ya el plazo de supervisión también se va a ver afectado. Entonces existe un nuevo plazo para el supervisor. Y también se va a poder reconocer los gastos generales y los costos de paralización, obviamente también del supervisor. El supervisor, ¿qué tiene que hacer? Una vez que la entidad apruebe la ampliación excepcional de plazo, entonces el supervisor tiene 10 días para presentar la cuantificación de costos. Y la entidad tiene 10 días más para aprobar. Vamos a la segunda etapa. Ya, la segunda etapa es la cuantificación de costos del ejecutor de obra. Acá es muy importante entender. Una vez que se aprueba la ampliación excepcional de plazo, el contratista tiene hasta 30 días para presentar la cuantificación del costo de obra. Y obviamente tiene la empresa que revisar la información y tiene hasta 15 días para aprobar la cuantificación, lo cual obviamente esto ya afecta el contrato. Algo que también nos permite el DL 1486, lo que les comentaba, es la posibilidad de una solicitud de adelanto. Entonces, acá es muy importante entender, si el contratista ya pidió adelanto directo, entonces puede solicitar 5% más del monto original. Si no recibió ningún adelanto, entonces puede pedir hasta el 15% del monto original del contrato. Con respecto a la adquisición de materiales, si el contratista ya recibió adelanto, se incrementa hasta un 5% del monto original, puede solicitarlo. Y si no recibió adelanto de material, tiene hasta el 25% de solicitud del monto original del contrato.
Es muy importante saber que para esa solicitud siempre el ejecutor de obra, el contratista, debe presentar su respectiva garantía o carta fianza para la solicitud. ¿Cuánto puede hacer? Una vez aprobada la ampliación excepcional, tiene hasta 8 días para presentar esta solicitud de adelanto. Y la entidad tiene hasta 7 días, una vez presentada, para aprobar la entrega de adelantos. Veamos un ejemplo. Veamos, esto obviamente es un ejemplo de una zona no considerada en las zonas críticas, por ejemplo, puede ser en la zona de Cusco. Entonces, si el 4 de junio ya reinició la actividad de construcción, entonces el contratista tiene hasta el 19 para solicitar la ampliación de plazo. Sin embargo, el contratista puede realizar entre ese lapso, puede registrar el registro en el Siscobit. Esto es muy importante entender. Es la entidad, la empresa, la que registra en el Siscobit. Ambas partes decidieron firmar un acuerdo para el inicio de la adecuación. Se realiza el inicio de adecuación el 13 de junio y por lo tanto el periodo de paralización, que es desde que el 4 de junio hasta que ya se pueda, se reinicie, se incluye toda la etapa de adecuación, son 88 días. Y una vez iniciada la adecuación hasta el reinicio de ejecución de obra, nosotros le llamamos el periodo de ejecución. En este ejemplo es desde el 13 de junio hasta el 30 de junio, cuando ya se reinicia la obra. Cuando se reinicia la obra es cuando efectivamente ya la entidad ha dado por aprobada la ampliación de plazo. Y esto se efectuó, en este ejemplo, el 28 de junio. ¿Qué hace el supervisor? El supervisor tiene hasta, como habíamos comentado, una cantidad de días para presentar. En este caso presentó el 1 de julio pero sobre todo presenta ¿qué? Presenta los costos de supervisión. No presenta la ampliación, porque la ampliación ya automáticamente se dio. Y la entidad tiene hasta el 11 de julio para aprobar. Finalmente, es muy importante entender que el tema de los costos, una vez tiene 30 días la empresa contratista para presentar los costos de obra, la cuantificación de costos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el contratista tiene hasta el 28 de julio para presentar. Y finalmente, la entidad tiene hasta el 12 para aprobar ya los costos. Este es un ejemplo. Y vamos a ver un poco de cuál es el impacto y qué criterios hay que considerar justamente en el impacto de las inversiones. Veamos. Entonces, tenemos los costos de días paralizados. Entonces, ¿qué tipo de conceptos se puede considerar? Ahí tenemos la vigilancia durante la paralización, los servicios básicos, la extensión de carta fianza, el personal que habría elaborado de acuerdo a su programación, otras afectaciones de marco en el contrato. ¿Y qué debe verificar la entidad? ¿Qué debe verificar la entidad pública? ¿Cuáles son los costos directos y los gastos generales que sean acordes al contrato? Que la planilla o recibo por honorarios del personal corresponda al periodo efectivamente de paralización para que se puedan reconocer. Otro concepto, por ejemplo, es por los días para adecuar los ambientes provisionales bajo medidas COVID. ¿Ahí qué debes considerar? Los costos de personal y gastos generales del contratista durante el plazo de adecuaciones y obviamente el sustento va a tener que ser efectivamente los recibos por honorarios o facturas de los gastos generales para que ustedes puedan obviamente reconocer. Hay también los conceptos de removilización, como habíamos visto, que es muy importante entender porque en unos casos ha habido removilización de personal y tienen que regresar a la zona obviamente, de la obra. Y ahí incluye qué conceptos, el traslado del personal que no reside en la localidad. Entonces, ¿cómo se puede verificar esto? Obviamente con el DNI o recibo para ver la dirección de residencia o comprobantes de pago para el uso de servicio de transporte. Bueno, porque obviamente se tiene que también verificar sus sustentos. Otro concepto es la movilización de los equipos. Entonces, ahí, ¿qué concepto se va a considerar dentro del costo? El traslado de equipos. ¿Cómo se puede nosotros verificar como entidad? Vamos a verificar si los equipos efectivamente fueron retirados, vamos a ver comprobantes de pago. Otros conceptos que hay que considerar son los gastos de adecuaciones de las obras provisionales.
Por ejemplo, ambientes de ducha, lavatorios, comedor. Hay algunas adecuaciones que hay que considerar por la emergencia sanitaria y obviamente cómo se va a sustentar, obviamente con comprobantes de pago, con facturas. Otro tema muy relevante es la identificación de la sintomatología de COVID previo al ingreso del centro de trabajo. Eso es una solicitud, una medida que sí solicita el MINSA, porque eso es importante. Entonces, ¿qué conceptos hay que considerar? Obviamente, pruebas rápidas, guantes, termómetros, entre otras cosas, y un personal médico o enfermera para poder llevar a cabo estos conceptos. Y obviamente, ¿cómo se verifica? Con comprobante de pago. Las medidas preventivas, que también son muy importantes, las señaléticas, los paneles. El otro concepto también es el plan de vigilancia, prevención, control, que son los costos por elaboración del plan e incremento de implementos de protección personal, las EPPs y el costo de mascarilla, que son importantes también reconocer. Y obviamente acá siempre la entidad cómo va a reconocer y cómo va a efectuar el gasto es obviamente con los comprobantes. Finalmente, algunas consideraciones que sí es importante entender es que para la atención de estos gastos y costos derivados de las inversiones, es necesario que las entidades sí hagan unas modificaciones presupuestarias correspondientes y que sí también hagan una priorización y puedan realmente ver su calendario, obviamente en el marco de las normas del sistema de presupuesto público. Otro tema que también es importante es que todos estos costos derivados por la ampliación y obviamente los adelantos que se van a otorgar sí tienen que estar sujetos a los principios de eficacia, eficiencia, equidad e integridad, que son siempre muy importantes. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta y que también lo incorpora el DL 1486 es que estos costos directos y gastos derivados a las medidas del COVID sí pueden ser revisados periódicamente, obviamente para verificar la correspondencia de los rendimientos reales y los precios actuales del mercado. El registro, como les comentaba, el registro del plan de vigilancia, prevención y control del COVID se debe realizar en el SISCOVID. ¿Y quién lo realiza? La entidad jurídica. En este caso, si es una obra por contrata, es el contratista el que registra. Y finalmente, algo que es muy importante entender, que las presentaciones sí se deben poder hacer o tratar de que sea no solamente que puede ser optativa, puede ser física o virtual. Y esto es a elección de las partes. Dada la situación que tenemos, sí es importante buscar la manera en cómo agilizar esto y quisiéramos también indicarles que si tienen alguna otra duda y un poco este es el inicio también de diferentes reuniones que vamos a tener, ustedes pueden hacer las dudas, las consultas generales en nuestro inbox que tenemos invierte.pe@mes.gov.pe. También tenemos un acceso ya de base de preguntas frecuentes, en la cual estamos incorporando periódicamente las preguntas para poder absolverlas y tener un repositorio de preguntas frecuentes para que rápidamente ustedes puedan acceder. También tenemos la asistencia técnica personalizada y ahí ustedes pueden solicitar una reunión virtual justamente con nuestro equipo para que puedan ver ya un caso específico y puedan orientarlo. Y finalmente, con respecto a la atención de consultas de la OCE, sí pueden también enviar sus consultas a consultas@oce.gov.pe. Muchas gracias y dejo el pase a Ángela para que continúe con esta conferencia.